You've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Hola hermanos, buenas tardes. Esperamos que estén muy bien en este día y pues te damos la bienvenida a este servicio. Gracias por conectarte, gracias a Dios porque estás aquí el día de hoy. Y pues bueno, ya que estás en casa, te pido que quites todas las distracciones de tu alrededor, que dejes apagados los frijoles, que dejes a tus niños con la teta puesta o algo y te concentres en este tiempo, que sea un buen tiempo para ti, para tu familia y que puedan adorar juntos al Señor aún en la distancia. Quisiera orar y que oráramos este salmo, Salmo 25, 4 al 8.
y dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Acompáñame a orar. Padre, en esta tarde pedimos tu guía, pedimos tu dirección, Señor. Pedimos que nos muestres la senda y el camino, Señor. Pedimos que nos hagas dependientes de ti, Señor. Que no confiemos en nada, Señor, sino en ti. Acompáñanos, Dios, en esta tarde. Danos las palabras, danos el corazón, danos la mente, Señor, que a ti te agrade. Todo lo que hagamos, Dios, queremos que glorifique tu nombre. Y sin tu ayuda, sin tu guía, Señor, sin el Espíritu Santo, no lo podemos lograr, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, sé tú en cada hogar. Acompáñanos, nuestro Dios. Ayúdanos a glorificarte y a que todo lo que hagamos, Dios, exalte tu nombre en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Cantemos a este Dios que lo ha dado todo por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos, que nos ha dado ese regalo que es la gracia. Y cantémosle y agradezcámosle con todo nuestro corazón su salvación. Digno es el Rey que la muerte
venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Damos gracias al Señor el día de hoy porque Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y sigue haciendo todos los días. Sigue transformándonos, sigue haciendo su obra en nuestros corazones. Acompáñame a Romanos 8. En el versículo 16 y 17. Dice: su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicción. Es algo que se nos asegura, que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero enseguida dice el Señor: confiad que yo he vencido al mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles y yo no conozco tu situación, no conozco tu corazón, no conozco todo lo que estás viviendo, pero Dios sí. Y te animo en esta tarde a que cantes este canto como una oración, creyendo en que necesitamos confiar en el Señor, no solo cuando todo va bien, sino cuando todo es difícil, también seguiremos confiando en el Señor. Ya la vemos juntos.
Amén. Ayúdanos, Señor, a ver la aflicción de este mundo como algo menor. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, Señor, en las cosas eternas, en el cielo, Señor, en ti. Ayúdanos, Dios, a vivir como peregrinos en este mundo. Háblanos, mi Dios, en esta tarde por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por conectarse y por permanecer en la transmisión. Pues seguimos estando cerca de ti a través de estas formas. Yo te pido que hagas todo tu esfuerzo. De verdad que es muy importante que dentro de tus prioridades como creyente en el día de hoy tú puedas considerar el seguirte reuniendo y comunicándote con nosotros y con todos los demás hermanos. En la medida en que tú puedas colaborar a que estés unido, conectado al pendiente de las transmisiones y del mensaje de la palabra de Dios, vamos a poder seguir caminando en unidad, caminando en una misma visión y sobre todo enfocados en lo que Dios nos está hablando, ¿no? En esta situación de la pandemia. Entonces, gracias por conectarte. Vamos a orar, acompáñame. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has rescatado, Señor, el día de hoy. Y nos has hablado, Señor, tanto en tu palabra, en el Evangelio, Señor. Encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Todo lo que nunca, Señor, habíamos sabido que requeríamos, Señor. Salvación completa, Señor. Seguridad, Padre, en ti. Una vida transformada, Señor, que te puede dar gracias, Señor, a ti. Y te puede dar la gloria en todo tiempo. Señor, gracias, Padre. Seguimos aprendiendo acerca de este maravilloso Evangelio, Señor. Y ahora, Señor, queremos estudiar, Padre, y permítenos hacerlo, Señor. Aprender acerca de qué es ser hijo de Dios. Cómo es que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, Señor. Hijos tuyos, Padre. Y en ese sentido, Señor, poder identificarnos, Padre, como un ser y una persona, Señor, que ha sido adoptada, Señor. Adoptada, Señor, por ti, Padre, Señor. Y tiene todos los privilegios y que compartimos los privilegios, Señor, con la familia, Señor, que es de la fe, Señor, y contigo, Padre, con tu Hijo amado, Señor. Gracias por esto, Señor. Yo te pido que nos bendigas, Señor, y nos ayudes, Señor, a tener atención en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Vamos a seguir entonces, hermanos. Quiero que leamos ahí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4. Ya terminamos el capítulo 3 y hay unos versículos que me gustaría seguir rescatando porque los vimos muy, muy pronto. Vimos bastantes versículos en el tema anterior, pero recordando los últimos versículos que veíamos ahí en Gálatas 3, antes de empezar en el 4, fíjate lo que estudiábamos. En el versículo 26 hay una verdad muy, muy encerrada y muy grande y trascendental para nosotros. Versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en el 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa de Dios. Estos últimos versículos nos dan una entrada hacia lo que el apóstol Pablo quiere revelarnos el día de hoy. Quiere hablarnos acerca de la adopción como hijos, de que hemos sido adoptados como hijos legítimos de Dios según la promesa que se hizo al creyente Abraham y esa promesa que tuvo su cumplimiento en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de que platicamos de eso? La promesa de Dios fue resumida, fue encarnada y fue dada hacia nosotros en Cristo Jesús. Y si tú y yo creemos en esa promesa bendita que Dios Padre, ese pacto perfecto que Dios estableció con la humanidad a través de Jesucristo, entonces podemos ser llamados hijos de Dios y herederos según la promesa, dice aquí en el versículo 29. La pregunta que nos sale aquí es: ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Hemos sido bautizados en Cristo? ¿Hemos sido revestidos
de Cristo mismo. Y ese es un concepto bien tremendo y bien padre, nada más te lo explico muy rápido. Pero habla acerca de como una comparativa entre un ropaje, entre algo que podemos poner en un vestido, en una vestimenta. Cristo y lo asimila con una vestimenta a Cristo, pero básicamente habla de una cercanía, de estar íntimamente relacionados con Cristo, teniendo encima de nosotros toda la justicia de Cristo, que Cristo tiene puesta en nosotros, y poder caminar y andar en la vida con esa justicia que solamente a través de Cristo ha sido ganada hacia nosotros y que nosotros hemos recibido por fe. Habla de cercanía, habla de identidad y habla básicamente de un propósito, de una identidad similar a la que Cristo tiene. Hemos sido revestidos de Cristo, hermanos. Yo espero que así sea. Si tú estás conectado, llegaste por esta transmisión a través de algún amigo que compartió esto, quiero decirte y quédate, porque juntos podemos descubrir a través de la palabra cómo es ser llamados hijos de Dios, puesto que no todos son llamados hijos de Dios, sino solamente aquellos que reciben esta promesa. Ahora, capítulo 4, vamos a leerlo, solamente son 7 versículos. Dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. En estos versículos resumen una gran y tremenda verdad. Son 7 versículos que nos hablan de una cosa: hijos por medio de Cristo Jesús. Hijos por medio y únicamente por medio de Él. La noción de que somos hijos de Dios, ese pensamiento y esa convicción, la noción de que somos hijos de Dios, propios, hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana y es la meta más alta y más elevada y más importante de la redención. De todo el plan de redención, desde el principio de los tiempos, desde ese llamado perfecto, desde la creación de la humanidad y cómo Dios mismo proveyó los medios para rescatar a su humanidad, la cual la había rechazado. La identidad de ser llamados hijos de Dios es tal vez lo más alto y lo más elevado que tú y yo podamos tener, el mérito y el título más grande que cualquier persona pueda acceder en esta vida. No hay cosa más importante como que podamos identificarnos que ser llamados hijos de Dios. Somos, dicen estos versículos al principio: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor es aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo que está hablando el apóstol Pablo es otro ejemplo más de cómo nosotros debemos de vernos respecto a la ley, respecto al Evangelio y a la ley, ¿no? En esta comparativa que veíamos la semana pasada, ¿qué es más importante? ¿El Evangelio, la ley, por medio de cuál puedo llegar a Cristo, por medio de cuál no? Hemos concluido y concluimos la semana pasada que solamente por medio del Evangelio, por medio de la herencia, por medio del creer por fe en la promesa de Dios, podemos ser llamados hijos de Dios, justificados por la fe. Y por la ley no. La ley básicamente, según el apóstol Pablo, en el capítulo anterior, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, bajo la ley, tú y yo éramos básicamente esclavos. Éramos esclavos y llamados a solamente a vivir por las cosas que pudiéramos hacer.
Si tú y yo en cualquier momento desobedeciéramos la ley, perderíamos todo derecho, toda credibilidad y toda confianza de ser llamados hijos de Dios. Pero por medio de Cristo Jesús, tú y yo podemos acceder a ese título y a esa herencia perfecta, y solamente por la sangre del Señor. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo básicamente que aquel que es heredero, dice, entre tanto que el heredero es niño, está hablando para las personas que aún estaban bajo la ley. No está hablando de algo, un concepto así como una parábola o algo así. Está hablando, digámoslo así, en términos como en una referencia, ¿no? Está hablando de las personas que estaban bajo la ley todavía. En nada difiere del esclavo. Éramos esclavos de la ley, por la ley. Aunque es señor de todo, fíjate ahí, aunque esa persona pudiera poseer los derechos, todos sus atributos y el derecho del Padre de poseer esa herencia hipotética que está hablando el apóstol Pablo, aún esa persona no difiere en nada del esclavo, puesto que esa herencia aún no la podría disfrutar. Es un niño, es una persona menor, es una persona que a lo mejor en términos de Pablo no tiene madurez o está incapacitada para ejercer y aprovechar su herencia. Pero, dice, sino que está bajo tutores y administradores, que viene en otra versión, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y esto es bien importante, porque en todo momento y en toda situación, únicamente Dios establece los tiempos correctos, los tiempos perfectos en el que a ti y a mí se nos reveló Cristo Jesús. Él tenía determinados los tiempos específicos y exactos para el momento en que tú y yo pudiéramos acceder a la salvación por medio de la fe, solo por gracia, por medio a lo mejor de escuchar la palabra de Dios. Y ese momento solamente es determinado por el Padre, no por algo que tú y yo pudiésemos hacer. Es lo que dice el apóstol Pablo también. Asimismo, este niño no puede disfrutar de su herencia y de esa plenitud de ser heredero, en este caso, de las promesas o de las herencias de su padre, hasta el tiempo señalado por el Padre mismo. Y dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños o estábamos bajo la ley, bajo todavía el yugo de la ley, esclavizados, hechos maldición básicamente por medio de la ley, porque no podíamos cumplirla, dice, estábamos en la esclavitud bajo los rudimientos del mundo, bajo las propias enseñanzas, bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestros propios estándares de moralidad y de bondad que nosotros mismos quisiéramos cumplir para ver si pudiéramos alcanzar la gracia de Dios. Ese esfuerzo interminable por querer ganarte tu salvación iba a terminar en algo muy malo, iba a terminar en maldición, iba a terminar en ser, al final de los días, rechazado. Y mira, hay muchas personas que aún viven bajo la ley, bajo los rudimientos del mundo, bajo tratar de ellos mismos generar sus propias expectativas y estándares para poder alcanzarlos y cumplirlos. Y viven toda su vida esforzándose por eso, siendo morales, haciendo cosas, o no diciendo malas palabras, o algunos muchos ejemplos. Pero todo eso fuera de Cristo, sin la herencia de Cristo, sin la herencia de la promesa de Dios, termina en esfuerzos inútiles. Terminaría en esfuerzos que no servirían al final del día para ganarnos la justicia y ser llamados hijos de Dios. En nada se difiere del esclavo, alguien que está bajo la ley. En nada se difiere del esclavo. Un esclavo no es un hijo. Un esclavo no tiene por herencia natural del padre el derecho a ejercer o adquirir o a usar esa herencia. Y así éramos nosotros, y así éramos tú y yo, cuando estábamos bajo la ley, cuando estábamos bajo nuestros propios principios y vivíamos lejos de la promesa de Dios. Pero ahora, dice Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Si te queda duda,
todavía hasta el día de hoy, en algo, en que si tú tuviste que ver con tu propia salvación, en que si tú tuviste que ver o hiciste algo para merecer la salvación, en que si a lo mejor tu vida bondadosa incentivó o estimuló a que Dios pudiera rescatarte y hacerte creyente y demás. Aquí está la respuesta otra vez. El segundo ejemplo que vimos en estos mismos versículos. El tiempo señalado por el Padre, pero también dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando Dios determinó, cuando Dios quiso, en los tiempos, en la definición, desde la creación hasta el día en que Cristo encarnó en este mundo, cuando Dios vino, Dios envió a su Hijo, Dios vino y se manifestó entre nosotros para que tuviésemos la herencia en Cristo Jesús, para que por medio de Él pudiéramos acercarnos a Dios y reconciliarnos con Dios, hermanos. Y eso es algo increíble, porque déjame decirlo en términos muy claros, para si tú nunca has escuchado una predicación del Evangelio, no hay ninguna manera, no hay maneras y no hay formas de las que tú puedas hacer, elaborar, esforzarte, aparte de Cristo, para que tú puedas ser llamados hijos de Dios. No hay ninguna cosa fuera de Cristo y de su gracia maravillosa. Cualquier intento terminará en frustración. Ahora, si esto es una realidad y si tú entiendes esto, Cristo fue nacido en carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley dentro del pueblo judío, dice en el versículo 4, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto es algo tremendo, hermanos. Esto es algo que nos debe de realmente dar muchísimo que pensar. Cristo vino en carne, Cristo vino en una época indicada, según los tiempos perfectos del cumplimiento del tiempo de Dios, para redimir a los que estábamos bajo la ley, a los gentiles, a los judíos y a toda persona, gentiles, judíos y cualquier persona que estuviera bajo maldición de la ley, que estuviera necesitando salvación y redención de pecados, lo que la ley no podía darnos, la que la obediencia hacia las cosas externas nunca pudiera darnos. Cristo vino a ellos, vino a nosotros con un solo propósito, con el fin de que recibiésemos una palabra maravillosa, la adopción de hijos. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque realmente solamente podemos llegar a ser hijos de Dios de una manera legal si recibimos a Cristo Jesús, si recibimos a ese Salvador precioso, el cual vino hacia nosotros, y aceptamos a ese Hijo suyo que Dios envió para rescate de nuestros pecados. Somos justificados, llamados hijos de Dios en una forma legal, rotunda y digámoslo así, objetiva. Y recibimos, pero aparte de recibir esa herencia de ser llamados hijos de Dios, recibimos también una nueva naturaleza. Por medio del Espíritu Santo también podemos ahora experimentar ser hijos de Dios, no solamente como un estatus, ya no solamente como un decreto, algo que está firmado, sino que algo que se vuelve una realidad en tu vida y en mi vida, y empezamos a comportarnos como esos herederos de la promesa de Dios. Y a lo mejor ahorita estás pensando, caray, ¿cuál herencia? Eso me interesa. Mira, hay muchas herencias que puedes recibir en esta vida. A lo mejor te pueden heredar cualquier cosa, cualquier bien que pudiera resolver tu vida, a lo mejor en cierta manera, por algunos años o por algún tiempo, si es que tienes todo ese tiempo, ¿verdad? Si tú sabes que tienes ese tiempo, pues qué padre, pero la realidad es que ninguno tiene seguridad en eso, y menos hoy. Pero esta herencia no es absolutamente nada que te sirva, digámoslo así, para satisfacer tus propias necesidades el día
de hoy. Es una herencia mucho mayor. Es una herencia que trae implicaciones en tu vida eterna. Esta vida pasajera que te puede durar un poco de tiempo va a terminar, pero después de esta vida viene una vida eterna donde tú vas a poder compartir y adquirir una herencia mucho mayor que cualquier cosa que puedas recibir el día de hoy. Esa herencia es la promesa de Dios, es compartir a Cristo, con Cristo Jesús, todo lo que Dios le ha prometido a Cristo, todas las naciones de la tierra, toda la gloria y toda esa honra y gloria que Cristo recibe por lo que hizo y por ese sacrificio perfecto que Él efectuó en la cruz, esa promesa y esa gloria junto con el Padre, tú también puedes acceder a ella. Y no para glorificarte tú, sino para que vivas durante toda la eternidad admirando y glorificando lo que Cristo es, lo que Cristo asumió cuando llegó a la presencia de Dios, ese lugar especial, ese privilegio exclusivo que solamente Cristo tiene en toda la creación. Es el primogénito de todo lo creado, y no porque Cristo es creado, sino de todo lo que existe. Él es lo primero, y ese título y esa gloria tú también puedes recibirla como herencia. Pero sobre todo eso, la herencia podemos entenderla como la salvación que Cristo nos da, la seguridad de que estaremos con Cristo a la diestra de Dios enseguida, recibiendo y experimentando la gloria de Dios ahí también. Entonces, esa es una promesa muy grande. Y ahora no me quiero mover aquí un poquito de la palabra adopción, porque es bastante importante, pero quiero seguir avanzando en esto. Los esclavos no reciben ese tipo de herencia. Básicamente, nuestro amo, antes de nuestra vida, antes de que pudiéramos tú y yo creer en Cristo Jesús y ser llamados hijos de Dios, si creemos en Él, si nos arrepentimos, nuestro amo era la ley, básicamente. Eran los rudimentos de este mundo. Pero básicamente Jesús lo que hace es, Jesús consuma y paga todo el precio que la ley exigía, y Él cumple completamente por nosotros todas las demandas que la ley ahora sí que exige. Y entonces lo primero que ocurre cuando Cristo hace eso es que nos libera, nos rescata, así como dice aquí en la palabra de Dios en el versículo 5, nos redime, nos excusa y básicamente nos libera de la esclavitud de la ley. Hay un rescate para toda persona que decide poner toda su confianza en Cristo Jesús. Ya no tiene que obedecer y vivir tratando de obedecer la ley, intentándolo, pero nunca va a poder lograrlo. Ya no tiene que estar haciendo eso para poder querer llegar a la vida eterna, si pudiésemos llegar a la vida eterna por ese medio. Ahora lo hacemos con una libertad. Primero Dios nos liberta. Hay dos propósitos en este sentido de cómo somos adoptados. Lo primero es, nos redime, nos saca de la esclavitud, de la cárcel, de esa cárcel en la cual tú y yo estábamos, de nuestros delitos, en nuestros pecados, siguiendo las concupiscencias de nuestros propios cuerpos y nuestras mentes, perdidos, extraviados en este mundo. Nos saca y nos redime de todo eso, y después nos adopta como hijos y nos da un acceso a su familia, a esa familia, y comparte con nosotros todos sus privilegios y todos sus deberes. En una familia, como tú lo sabes, hay derechos y también hay deberes. Hay cosas en las cuales tu familia necesita de alguna manera tu familia se comporta de distinta manera, está integrada por distintos valores. Y si tú te sales de esos valores, de esas normas internas de tu propia familia, pues de alguna manera tienes que ser escarmentado, obviamente, pero dejas de comportarte como un miembro de esa familia.
porque toda tu familia es de esta manera. Así también nosotros adquirimos, cuando estamos dentro de la familia de Dios, adquirimos ahora sí que los privilegios dados por la palabra de Dios, ser llamados hijos de Dios, ser justificados por la fe, ser santificados, ser llevados por medio de Cristo hacia su propio trono delante de Él y tener una vida redimida y apartada para Dios, no perfecta, jamás, pero sí estando en un proceso de santidad, de santificación. Todo eso que solamente lo hace Cristo a través de ti, esos frutos espirituales también son los privilegios, pero también hay ciertas cosas las cuales tú y yo antes no podíamos vivir bajo esos estándares de esta nueva familia a la cual, si creemos en Cristo Jesús y somos adoptados por Él, podemos vivir. Esos estándares tú y yo no los podríamos cumplir si no somos parte de la familia perfecta de Dios. Pero en Él, en su adopción, en lo que Él ha hecho por nosotros, entonces podemos anhelar, querer, desear cada vez más comportarnos como hijos de Dios. Y ahorita te voy a explicar un poquito más de eso. Acompáñame en tu Biblia rápidamente ahí a Romanos 8:15. Si estás ahí, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 15 hasta el 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8 y el apóstol Pablo habla acerca de este tema. Habla de cómo hemos recibido el Espíritu de Dios en una perfecta adopción, la cual puede producir y produce en nosotros gritos o a lo mejor de qué manera, expresiones precisas, expresiones sentimentales y amorosas, efusivas hacia Dios Padre. Abba Padre no solamente es un término cariñoso de como decirle papito a Dios, ¿no? Sí lo es, pero también es más que eso. Es de alguna manera una muestra efusiva de nuestro anhelo de ser llamados hijos de Dios. Como si un pequeño hijo, imagínatelo así, como si un pequeño hijo se perdiera, no sé, en el centro comercial durante media hora, lo que sea, no sé, y de repente viera a su padre allá a lo lejos. ¿Qué le gritaría? Padre, papá, aquí estoy. Es decirle, papito, aquí estoy, soy tuyo, me identifico contigo, eres mi padre. Eso es básicamente. Es un concepto que solamente produce el espíritu de adopción en nosotros, ser llamados hijos de Dios. Y ese mismo espíritu da testimonio a nuestro mismo espíritu de que somos sus hijos, herederos y coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él. Y ahorita lo explicaba Mónica de una manera muy padre. Y para enfocar un poquito más esto, en el versículo, devuélvete a Gálatas 4, en el versículo 6 básicamente habla las mismas palabras que aquí en Romanos 8:15. ¿Ya estás ahí? Dice, y por cuanto sois hijos, primeramente, un decreto establecido, sois hijos, una cuestión ya establecida, un decreto ya legal, digámoslo así, de ser llamados hijos de Dios. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama las mismas palabras, Abba, Padre, Abba, Padre. Una palabra y una frase para identificarnos con el Padre de una manera perfecta e íntima.
Hay algo aquí que necesitamos destacar y ya lo veíamos al principio para ir terminando ya, ir aterrizando estas verdades. Somos hijos de Dios, hermano, escucha. Somos hijos de Dios solamente porque Él ha redimido nuestras vidas mediante la obra perfecta de Cristo Jesús, por ninguna otra cosa más. Y Él ha enviado un Espíritu, al Espíritu Santo, el cual en nosotros produce el anhelar vivir en la misma justicia, escucha bien, que Cristo encarnó en esta tierra. La misma justicia que le corresponde a Cristo Jesús es algo que tú y yo anhelamos vivir si estamos en Él, si somos llamados hijos de Dios. En 1 Juan 3, del 7 al 10, puedes leerlo en tu casa, pero solamente quiero distinguir algunas cosas. En el último versículo, en el versículo 10, dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, a lo mejor hay algo que te incomodó el día ahí en tu casa, o algo que a lo mejor dices, no, tal vez este versículo no es así como lo dice. Solamente hay dos herencias, solamente hay dos familias en este mundo y en el mundo espiritual. Está la familia de Dios, la cual estamos nombrando y estamos describiendo los privilegios, los deberes y todo lo que conlleva ser llamado hijo de Dios por adopción. Pero también está la familia del diablo. La familia del diablo, la cual también tiene sus propios principios, su propio sistema y sus propias demandas y privilegios y exigencias. Y solamente tú puedes ser llamado el día de hoy o un hijo de Dios o un hijo del diablo. En Juan 5, a los fariseos Cristo les llamó: ustedes son hijos del diablo porque ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Ellos tal vez no eran tan malos como tú crees. No eran, a lo mejor te imaginarás, híjole, eran asesinos, eran ladrones, mentirosos, no sé, ¿verdad? Muchísimas cosas. ¿Sabes lo que ellos querían hacer? Estaban tratando de obedecer, así como estas personas en Gálatas, la ley, sus propios estándares de la ley. Ellos se ponían sus propias medidas de la ley para poder cumplirlas. Así que es lo mismo que tú y yo a veces hacíamos o haces todavía. Para sentirte que estás bien con Dios, haces cosas, te pones metas, estableces compromisos contigo mismo. Ir a misa, ir a la iglesia, ir a esto, ayudar a tal, mandar mi dinero a ciertas cosas, ofrecer caridad, hacer muchísimas cosas para las cuales tú te sientas bien y te sientas que estás alcanzando tus propios estatus. Pero ellos estaban enfocándose, los fariseos, hablando de ellos, estaban estableciendo su propio sistema de justicia, personalizado y adaptado a lo que ellos eran para poderlo cumplir. Pero jamás pudieran incluso cumplirlo porque ni siquiera eran los estándares de Dios, lo que Dios quería. De esa justicia no es la que está hablando Primera de Juan. Está hablando de todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Está hablando de todo lo relacionado a lo que Cristo representa, su santidad, sus pensamientos, la forma en el que lo que hace, lo que hizo, lo que pensó, lo que sintió y lo que dijo y cómo vivió en esta tierra. Todo eso, esa es la justicia en Cristo Jesús. Y tú y yo no podemos estar bajarnos a ese estándar, bajar de ese estándar de santidad o de justicia, la cual Dios dice, establece en estos versículos. No podemos bajar. Todo aquel que no hace justicia, que no practica la forma de vivir justa o intenta hacerlo, la forma de vivir justa como Cristo Jesús, entonces dice que no es de Dios. Esto suena muy imposible tal vez ahorita.
Tal vez dices, híjole, pues no sé, entonces ya qué soy, ¿no? Si eres hijo de Dios, hay un anhelo en ti para esforzarte y para buscar, intentar personificar esa justicia que Cristo tiene. Intentarlo al menos. Intentarlo todos los días, cayendo, levantándote, pecando y fallando, pero volviendo otra vez a la gracia maravillosa en Cristo Jesús y dejando las cosas atrás y abandonando tu pecado. Todo eso, esa lucha interna, es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque no podemos bajar más allá el estándar de esto. Muchos hoy en día se conforman y viven esforzándose por creer de una forma externa que ya son hijos de Dios, convenciéndose a sí mismos por medio de sus propios argumentos y estándares cristianos que son llamados hijos de Dios. Todo el tiempo y se esfuerzan en eso y su mente está en eso, convenciéndose a sí mismos. Pero ignoramos que realmente la adopción de Dios debe producir en nosotros de manera interna, de manera natural, como hechos, como hijos de Dios, internamente y con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, un cambio radical en la forma en que vivimos, en que pensamos, en que actuamos y sentimos. Pero dirás, ¿y cómo lo voy a hacer? Si el estándar es tan alto, es Cristo el estándar, solamente por medio del Espíritu de Dios, el cual, si sois hijos, dice Gálatas 4:6, si sois hijos, Dios te envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo. Dios envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo. No estás solo. Y no es algo que tú tengas que esforzarte y vivir literalmente para convencerte de que eres cristiano. Si eres creyente, Dios te ha declarado hijo de Dios. Y también de una forma interna manifiesta y busca que se vuelva una realidad en tu forma práctica de vida que eres hijos de Dios. Y se nota, y hay frutos del Espíritu. Y hay muchas cosas, manifestaciones y evidencias de que eres hijo de Dios que se van dando. Pero nunca intentes convencerte a ti mismo de que eres hijo de Dios. Que la palabra sea quien te convenza y su propio Espíritu que está en ti. Si el día de hoy tienes dudas, si el día de hoy a lo mejor dices, híjole, no sé qué hacer. Yo creí que sí, pero sigo batallando con lo mismo, sigo estando con las mismas cosas, con mis mismos pecados, me siento todavía prisionero de las cosas, las cuales según yo ya había abandonado, pero todavía sigo teniendo la misma clase de batallas, de pensamientos, y todavía me siento inclinado a hacerlas. Es lo peor del caso. No tengo algún control, algún regulador que me diga cómo buscar lo bueno. ¿Y cómo buscar la justicia de Dios, la justicia de Cristo? Entonces yo creo que es buen tiempo para preguntarte qué hay realmente en ti. Dios, Cristo, es el Señor, Salvador, el único que te justifica el día de hoy. ¿Aún todavía intentas convencerte y justificarte a ti mismo de que eres hijo de Dios? ¿Cómo lo puedes saber? Las evidencias. Piensa en las evidencias. Piensa en lo que internamente se está produciendo cada día en ti. Inclinación hacia el mal, inclinación hacia el pecado, un descontrol todavía por las cosas. Tal vez no tienes ciertos frenos hacia ciertas cosas y de alguna manera tu pecado te gana muy fácilmente y simplemente un segundo estás pensando algo y al otro ya lo estás haciendo. Cosas de ese tipo de cosas nos ayudan a entender realmente la naturaleza que está dentro de nosotros. Y también tu predisposición o tu disposición al arrepentirte inmediatamente después de que pecas. Eso también te puede ayudar. No fuimos adoptados por Dios para seguir viviendo como esclavos bajo los rudimientos de este mundo o bajo la maldición de la ley.
Dice el versículo 7. Así que ya no eres, Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Escucha bien, heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, y si entonces eres hijo, y si entonces Dios te identifica como su hijo y su heredero, parte de su familia, legalmente en un decreto por medio de la justificación, por medio de la fe, si te declara y te reconoce como su hijo legítimo, entonces también eres heredero de Dios, de todas las promesas que Dios y toda la gloria que Dios ha concedido a su Hijo Jesucristo. Coheredero con Cristo, dice Pablo en Romanos 8, por medio de Cristo Jesús. No fuimos adoptados para seguir viviendo como esclavos bajo la maldición de la ley. Así que esa adopción perfecta puedes resumirla en dos cosas. En una adopción efectuada externamente, donde Dios, básicamente de una forma externa, de una forma legal, donde Dios decretó que tú eres hijo de Dios por la perfecta obediencia que tuvo Cristo en la cruz, esa perfecta obediencia la cual tú y yo hoy debíamos de vivir, esa muerte también que tú y yo debíamos de experimentar, pero que Cristo, bajo la ira de Dios, cargando nuestros pecados, efectuó en propiciación por nosotros. Por medio de esa obediencia perfecta y justicia divina, hemos sido comprados, adquiridos legalmente, en un término, digamos, objetivo. Podemos ser llamados hijos de Dios, establecido legalmente, por así decirlo, pero también trae implicaciones internas, en donde por medio del Espíritu de Dios, Él viene a nosotros y aplica y nos da y nos enseña y nos revela todo el valor y todas las implicaciones de ser llamados hijos de Dios, y las pone directamente en tu corazón por medio de su Espíritu. Dice ahí en el versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. A esas personas, si tú crees en Él, entonces eres sellado como un hijo de Dios y puedes entonces comportarte como un hijo de Dios, disfrutando de todos los privilegios de esta familia, pero también anhelando, queriendo hacer las cosas que son parte de esa familia, la obediencia a Dios, a sus mandamientos, a Cristo Jesús. La obra del Hijo y del Espíritu, es decir, estas dos cosas, externamente e internamente. Lo que sucede externamente es de ser llamados, declarados hijos de Dios, y la obra del Espíritu de Dios nunca debemos de verlas como algo separado. No puedes ser hijo de Dios solamente porque crees en el Hijo de Dios. No solamente porque creíste en Cristo Jesús y dijiste un día una oración y repetiste, o algún pastor te dijo pasa al frente y di Cristo te recibo, quiero ser llamado hijo de Dios, y ya. No solamente se trata de creer que eres un hijo de Dios, se trata entonces de que el Espíritu de Dios te revele, así como lo leíamos ahorita en Romanos 8. El Espíritu de Dios revele y te dé testimonio adentro de ti, en tu corazón, que eres hijo de Dios por medio de su obra perfecta. Solamente y plenamente por medio del Espíritu de Dios podemos experimentar todo el amor del Hijo derramado en nosotros, y podemos recibir dones y frutos y experimentar una vida perfecta, una vida no perfecta, una vida madura, caminando y perseverando en la santidad y en lo que Dios quiere de nosotros. Y quiero terminar con esto. Dios no te ha rescatado y no te ha salvado para
que vivas de nuevo en esclavitud bajo la ley, bajo tus propios estándares y querer tú ganar tu salvación. Si tú has sido adoptado de manera externa, también debe ser de manera interna, dentro de ti, produciendo vida espiritual donde no la había. Y si tú el día de hoy aún experimentas esto, de no saber realmente cuál es tu posición, cuál es tu postura ante estas palabras de Pablo, tú necesitas seguridad de la vida eterna. Tú necesitas realmente saber que Cristo Jesús, solamente por Él podemos ser llamados hijos de Dios, porque Él fue el único medio propiciatorio para que nosotros recibiésemos todas las promesas, toda la herencia de Dios, solamente en Él. Quiero que oremos esta tarde y le pidamos a Dios que confirme en nuestros corazones esto y también afirme en nuestros corazones, si tú ya eres un hijo de Dios, te enseñe y te muestre que durante toda tu vida vas a estar dependiendo solamente de Cristo para tu salvación, para tu santificación, por el Evangelio y por medio de la fe. Es todo lo que necesitas para seguir disfrutando de la herencia perfecta, no completamente, porque esa herencia la recibiremos como de una forma completa y total hasta que estemos en el cielo, pero puedes disfrutar y comportarte y ser llamado, así como un hijo legítimo convive con su familia y está presente con él y puede sentir todo el amor y todo el cariño del padre y de su familia, así también tú puedes disfrutar esa herencia el día de hoy y seguir ahora sí caminando y disfrutando y buscando agradar a Dios en todo lo posible. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por que tu palabra, Señor, nos ayuda a entender, Señor, cómo es que debemos de ser, cómo es que lo que tú esperas de nosotros, Señor, y qué es lo que tú crees, Señor, acerca de los que han recibido como herencia esta promesa, Señor, preciosa, la vida eterna, Señor. Solamente, Señor, que a veces se nos olvida, Padre, a veces se nos olvida, Señor, que parte de ser llamados hijos de Dios, Señor, es intentar, Señor, vivir bajo las circunstancias y bajo las situaciones que tú quieres y tú esperas como parte de tu familia, Señor. En esos derechos y en esos privilegios, Señor, que tenemos, Padre, como hijos de Dios, Señor, teniendo tanta paz, gozo, abundancia, Señor, y estando tranquilos, Señor, incluso a pesar de las circunstancias, Señor, poder gozar, Señor, de tranquilidad, de paz, Señor. Todos esos privilegios, Señor, a veces nos hacen que nos olvidemos también, Padre, de que también tú esperas de nosotros que vivamos bajo el Espíritu, que vivamos, Señor, bajo esa identidad nueva, Señor, que nos has dado como hijos tuyos, Padre, y herederos, Señor, de la promesa. Señor, que cada creyente que escucha, Señor, que cada creyente, Señor, que está oyendo, Padre, pueda revivar, Señor, y reordenar, Señor, sus prioridades, Señor, en su vida, Padre, y ser sincero, Señor, y poder clamar por tu perdón, Señor, por tu restauración y por esa herencia, Señor, de ser llamados hijos de Dios, identificados como hijos adoptados en Cristo Jesús, Padre. Porque por nosotros mismos, Señor, jamás podremos ganarnos ese título, ese derecho, Señor. Solamente por la obediencia perfecta de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por quedarte en esta hora. Yo te invito a que te quedes y nos des 5 minutitos más para compartirte algunos anuncios. Le voy a pedir a mi esposa que venga y nos ayude en esto. Hola, hermanos. Rápidamente te comento algunos anuncios para esta semana. Les hemos estado platicando del discipulado para congregantes. Deseamos que todos puedan tomarlo.
Vamos a estar trabajando para ya, con el favor de Dios, el próximo domingo comenzar con él. En esta semana te queremos pasar también una carta como compromiso para que realmente podamos hacer un compromiso cada uno de nosotros a tomar estas 10 clases. Va a ser más fácil porque pues va a ser virtual, entonces tú vas a poder ir adecuando un poquito tus tiempos, pero sí queremos que sea algo en lo que te comprometas y que lo hagas de inicio a fin para que sea realmente de bendición para todos como iglesia, ¿verdad? También les quiero comentar a las mujeres, ya sé que hemos estado un poquito en pausa, pero estábamos orando y ver qué hacer al respecto. Por lo pronto, este martes vamos a tener un cafecito virtual a las 7 de la tarde. Ahí les iré diciendo en qué plataforma para que estén listas. ¿Qué más? ¿Del grupo de matrimonios? Así, por ahí entre semana, no sé si viste, te agregamos a un grupo de matrimonios. Queremos seguir edificándonos, son tiempos muy esenciales para eso, y queremos como matrimonios de la iglesia poderte edificar y seguir instruyéndonos unos a otros. Vamos a estar por ahí compartiendo material y algunos pues también discipulados, algunas predicaciones, demás, contenido para que tú y tu esposa en su casa puedan seguir edificándose, puedan seguir creciendo, no decreciendo, sino que al contrario, nuestro amor como pareja, como matrimonio, nuestra relación sea mejor y no peor como esta situación tal vez está originando, ¿no? Entonces, pues eso es, y solamente lo podemos lograr a través de la palabra de Dios. Entonces, por ahí está el pendiente también de ese grupo, ¿no? Matrimonios. Como les decíamos en la parte 1 de esta cuarentena eterna, es un tiempo en el que Dios nos llama, bueno, Dios les llama a ustedes, cabeza del hogar, a tomar las riendas de la vida espiritual de su familia, y queremos proporcionarles un poco de material para esto, ¿verdad? También, pues recordándoles, sí vamos a estar recabando ofrendas en este tiempo. La primera parte no lo hicimos porque había como un ahorro, pero esta vez queremos hacer ese ahorro para estos tiempos que vienen y poder tener un botiquín para prevenir pues que se necesite y poder apoyar. También para estar proporcionando algunas despensas a los hermanos de bajos recursos. Entonces, si Dios pone en tu corazón estar dando ofrenda en este tiempo, ahí vamos a subir en el grupo de WhatsApp cómo puedes hacerlo. Y por último, pues no olviden estar orando unos por otros. Es un tiempo no tan fácil para muchos. Entonces, estemos orando y pidiendo al Señor que Él nos mantenga firmes y arraigados en su palabra, y que en medio de todo este tiempo podamos seguir siendo luz. Y pues nada, es todo, hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto poder saludarles, aunque sea virtualmente. Gracias por conectarse. Que Dios los bendiga mucho. Dios bendiga sus hogares. Y pues estamos al contacto. Dios los bendiga. Hasta luego.